tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 10:40 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, como es costumbre, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablar el día de hoy acerca de fe y fanatismo. Si tú quieres participar con este programa del día de hoy, tienes alguna participación, pregunta, comentario, puedes comunicarte en Guadalajara a los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. Para el resto de la República hay una línea nacional sin costo 01 807 27 54 20. Y en cualquier parte del mundo puedes enviarnos un WhatsApp al celular 333-822-3208. Recuerda que también tenemos vías electrónicas. Está el Twitter @desde tu mirada, también el correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. Y bueno, pues el chat que en unos minutitos más estará abierto en la página www.radiomujer.com.mx. Y bueno, arrancando con este tema a propósito de la fe y el fanatismo. Tener fe en muy pocas palabras significa dar por cierto algo sin tener ninguna prueba de eso, ¿no? Asumimos que algo es cierto porque sí, porque hay algo que nos da una cierta seguridad, pero es una seguridad en cuanto, digamos, a nivel afectivo, no es una seguridad a nivel intelectual, no tiene nada que ver con algo que podamos corroborar efectivamente, concienzudamente, sino que simplemente tenemos esta sensación, tenemos esta cierta confianza en una persona que enuncia algo, por ejemplo, o en determinados acontecimientos en la vida, en nuestra vida, ¿no? Puede que no sea enunciado por alguien específicamente, ya sea el autor de algún libro, cualquier otra cosa, o algún líder de pensamiento, etcétera, sino que simplemente yo me voy haciendo ciertas ideas. El fanatismo tendría que ver con una forma, si lo quisiéramos poner en términos más de clínicos, podríamos pensar en una forma compulsiva, ¿no? En una forma compulsiva que además va ordenando ciertos estatutos, ¿no? Las cosas deberían de ser de tal y cual manera. De alguna manera también se va basando en ciertas creencias. Ya vamos a ver que no siempre tienen que ser creencias sin fundamento lógico. Ahorita más adelante explico un poco de esto. Pero la característica principal es que va a hacerlo la persona o el grupo de personas de una forma compulsiva y en muchas ocasiones violenta, ¿no? No nos tenemos que imaginar algo drástico como una explosión, es una cosa por el estilo. No, puede ser algo tan sencillo como estar tratando de convencer a los demás, ¿no? O estarse enojando porque los demás opinan o creen una cosa distinta. Y esto ya es en cierta medida violento. Ahora, ¿por qué digo que no tiene que ser, cuando hablamos de fanatismo, no tiene que ser únicamente a propósito de doctrinas que no tengan ningún fundamento lógico, sino que van nada más a nivel emotivo? Porque hay muchas personas que pueden tomar alguna rama de la ciencia, por ejemplo, y a veces sin entenderla mucho, otras veces quizás con un entendimiento más específico, la defienden, pero la defienden como que fuera una religión, ¿no? No como un entendimiento, no como algo aplicable, no como algo que tiene cierto grado de veracidad, sino como una religión. De pronto se ponen, capa y escudo, y
están en esto, por ejemplo, vamos a pensar en algún autor, ¿no? No es que fulanito de tal dice y en las enseñanzas de fulanito de tal y bueno, podría ser, ¿no? En realidad, ya que adoptamos esta postura tan rígida, así sea para defender algo, no sé, tan repetible como las matemáticas, podemos darnos cuenta que de fondo no tiene mucho que ver la teoría en sí que se está defendiendo, sino el nivel de angustia de la persona. Y podemos encontrar que estas declaradas verdades en las que se están fundamentando estos grupos de personas o estas personas, cumplen una función como de muleta en la misma. En toda esta semana hemos estado hablando desde la capacidad de descubrir cosas nuevas, el miedo a lo desconocido, cómo vamos creando o no un pensamiento lógico, un pensamiento crítico, cómo esto nos va dando distintos beneficios a través de la ciencia, la tecnología, etcétera. Y si ahora vamos hablando a propósito de la fe y el fanatismo, tendríamos que entender, y si tuviste oportunidad de acompañarnos en los días pasados, en los programas pasados, quizás pudiste ir encontrando que para que nosotros nos vayamos formando, yo decía el día de ayer, no es que el pensamiento nos funcione únicamente a nivel intelectual, no es que el cuestionarnos, el ser críticos nos haga personas simplemente inteligentes, nos hace personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que va estableciendo nuestros como todos los cimientos de nuestro psiquismo. Pensábamos, por ejemplo, a propósito de lo moral. Cuando yo tengo ciertos cimientos en cuanto a mi conciencia moral, entonces yo mismo voy a poder cuestionarlos y voy a poder flexibilizarlos, utilizarlos en distintas circunstancias. Quizás yo misma pueda darme cuenta que en ocasiones es más viable desobedecer a una autoridad, por ejemplo, cuando esa autoridad me pide que yo haga daño. Entonces, claro que estoy modificando algo porque quizás todos tengamos en vista que tenemos que obedecer a la autoridad, pero esto me va a permitir adaptarme de una forma mucho más congruente. Cuando yo no tengo eso que íbamos desglosando poco a poco en días pasados, lo que se hace es que se ponen, en lugar de que haya cimientos, hay como andamios, hay, vamos a pensarlo como muletas. ¿Qué es una muleta? Es algo que me sostiene una parte de mi cuerpo, ya sea que esté dañada o que está mal formada, pero que es externo a mí. No me pertenece y nunca me va a pertenecer. Siempre va a ser un aparato externo. No es algo en donde yo le esté sumando a sanar la herida, vamos a pensar de mi pie o de mi pierna, que en este momento está flaqueando. No es algo que esté sumando a formar, a generar esas partes que no se terminaron de formar en mi cuerpo, sino que es algo rígido, es algo externo sobre lo cual me apoyo. Por eso es que la gente lo defiende con capa y escudo, porque no cumple otra función sino sostenerles y hacerles sentir que están parados, cuando en realidad esos cimientos no existen, pero no intelectualmente únicamente, sino a nivel de su propia identidad. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de fe y fanatismo. E íbamos esclareciendo un poco en el bloque pasado cómo es que dependiendo de cómo es que vamos encontrando, conociendo el mundo y las leyes que rigen tanto el mundo como la forma de convivir con otros seres humanos,
pueden ir en el sentido ya sea de introyectarlas, de apropiárnoslas, de que se conviertan en una parte fundamental de mí mismo, pero cuando son así, entonces son flexibles, entonces son modificables, como cualquier otro conocimiento del mundo que yo tenga, ¿no? Que cada vez puede ir aumentando, y en la medida en la que conocemos más acerca de un tema, nos damos cuenta, nos vamos dando cuenta cuán poco sabíamos hace poco realmente, ¿no? Nos vamos dando cuenta cuán extenso realmente es el campo, cuán extenso es el universo, cuán extenso es en todos los sentidos, ¿no? En cualquier caso que estemos indagando. Esto me permite irle sumando a mi estructura, irle sumando e irla modificando, ¿no? Cuando no es una parte mía, cuando no es algo que he asimilado, que he digerido y que se ha formado como parte interna mía, entonces queda como un quiste de algo externo que únicamente está ahí funcionando como por sí mismo, como esta muleta que decíamos, ¿no? La estoy utilizando, me estoy apoyando en ella, pero no es mía. Yo no necesito entender el mecanismo de la muleta, únicamente la utilizo y eso es todo, ¿no? Es lo mismo con estas cuestiones. Vamos a pensar que yo adopto una forma de pensamiento en la cual el sonreír está prohibido. ¿Por qué? No sé, no entiendo por qué. Simplemente sé que no tengo que sonreír y no lo hago. ¿Y por qué las personas, cuanto menos comprensión tienen de una situación, la defienden más desgarradoramente? Justamente por eso, justamente porque a una persona que imagínate que está dañada y le quitas de buenas a primeras su muleta o empiezas a tallarle su muletita, pues se va a caer. Lo que siente es que se va a desintegrar, que se va a hacer pedazos en el piso. Entonces, bueno, pues la va a defender con todo, ¿no? Esto es lo que va creando un cierto pensamiento que lamentablemente no se detiene ahí, sino que poco a poco, progresivamente, va aniquilando aquello que sí exista de capacidad de pensamiento. Si yo tenía algo de capacidad de pensamiento, poco a poco este tipo de creencias va tuyendo, va limitando el resto de la capacidad mental. Pensemos, por ejemplo, en aquellas cuestiones que van absolutamente en contra de la razón, evidentemente en contra de la razón, y que sin embargo las personas adoptan con cierta resignación, ¿no? Bueno, pues por algo ha de ser, ¿no? Por algo nos han de estar exigiendo esto, vamos a hacerlo con ojos cerrados, ¿no? No importa, ¿qué más da? ¿Por qué hacemos esto si atenta contra nuestra razón? ¿Por qué gana el miedo? Y aquí la fantasía que va de fondo es que va a haber alguien, una entidad, una persona, quien sea, ¿no? Un líder que va a protegerme de todo mal, que él se va a hacer cargo de todo, que si yo despedazo personas en cachitos, él va a responder por mí y no va a recaer, es más, ni siquiera estoy haciendo algo malo porque simplemente estoy recibiendo órdenes y estoy siendo una persona obediente, Todo esto va en función a la ilusión de que haya alguien otra vez externo a mí que pueda contenerme, que pueda cuidarme, que pueda amarme, que pueda guiarme. Y justamente ese es el tipo de pensamiento fundamental del niño, por ejemplo, que al inicio obedece,
por miedo a que lo dejes de querer. Obedece por miedo a que lo castigues. Pero entonces su conciencia moral eres tú. Eso no nos sirve de nada, porque en el momento en que no estés tú, que va a robar y va a meter la mano a la estufa, porque no hay nadie que lo castigue, ¿no? En efecto, eso es lo que queda. Queda una conciencia moral, entre comillas, muy escueta. Uh-huh. Solamente, digamos, a través del miedo que va generando la autoridad o ante el castigo. Y siempre que nos ponemos con este tipo de cosas del castigo, cuando se puede engañar o cuando está lejos el encargado de dar ese tipo de castigos o de represiones, pues la conciencia desaparece. Digamos que no es una conciencia, sino que es más bien una amenaza constante de lo que se está haciendo. Y es bastante curioso porque si lo pensamos pues más a fondo, esto es, digamos, casi la manera natural de ir enseñando de la mayoría de las personas alrededor de la moral o alrededor de lo que es bueno y lo que es malo. Cosas tan simples como cuando se te cae algo cuando eres pequeñito, ¿no? Se te cae algo al piso, lo recoges y te lo vas a echar a la boca. ¿Y qué es lo que escuchamos? Ya no lo agarres, ya no te lo comas, lo tocó el diablo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el diablo con cualquier cosa de los gérmenes? Tal vez uno podría pensar, bueno, pues que no le vamos a explicar al niño que hay gérmenes y que por lo mismo... No? Tal vez le podríamos decir, ya está sucio y te va a hacer daño si te lo comes. ¿Por qué decimos que ya lo tocó el diablo? ¿No? Y esto es una cosa que nos sale hasta chistosa, ¿no? No, ya lo tocó el diablo, ya eso no se lo coma. ¿Qué tipo de enseñanza es la que estamos transmitiendo? Porque tal vez pensaríamos que tendría que haber como momentos especiales en donde nosotros enseñáramos sobre el bien y el mal a los niños, pero no. Realmente lo que nosotros vamos adquiriendo alrededor de estos conceptos son con esos pequeños mensajes. A veces cosas que se van acomodando tan fuera de nuestro control, como tal vez que en algún momento el niño le desee mal a alguien, ¿no? Ay, ojalá y se muera, ojalá y le pase tal, y ándale que la siguiente semana se enferma, ya sea el papá, la mamá, un hermano, alguna criatura que esté ahí alrededor y se enferma. Ese niño ya quedó con toda esta idea de que sus pensamientos pueden llegar a destruir a las personas, y ahí ya se va catalogando como que son buenos o malos pensamientos. Es por eso que escuchamos en ciertos adultos cuando se dice, bueno, es que criticar es un acto malo, solamente estamos desperdiciando el tiempo y esto es de pésima moral, ¿no? A mí no me gusta hablar atrás de las personas. Ahí vamos a ver un montón de cosas revueltas que de alguna manera pueden ser ciertas, ¿no? Por un lado, podríamos decir, es una pérdida de tiempo. Pues sí, como quejarse, pero es como uno de nuestros derechos inalienables, ¿no cree? Otra cosa, ¿no? Son malos, es malo estar criticando. ¿Qué sería lo malo de estar criticando? Y esto creo que todos lo podríamos pensar, ¿no? Es que es muy malo criticar. ¿Qué sería lo malo? ¿No? Lo malo muchas veces radica, y tal vez ahorita usted lo pensó, en que nuestros pensamientos van a deformar la realidad, que de alguna manera le estamos haciendo daño a las personas cuando los criticamos y luego le decimos, oye, mira qué gordo está, oye, mira qué flaco está, oye, mira qué descuidado en tal aspecto. ¿Por qué pensamos que el hablar de ese tipo de cosas van a dañar a los demás? O sea, a final de cuentas es nuestra opinión. Yo no podría decir, bueno, pero es que se lo tenemos que decir de frente. Eso de la política de la verdad, de que siempre tendríamos que hablar con la verdad en la punta de la lengua, suena un tanto peligroso también y hasta anticívico, ¿no? ¿Qué vamos a estarle diciendo nuestra opinión a todas las personas, buena o mala, que pensemos? Al final de cuentas también es una válvula de escape, pero vamos haciendo ya esto como que cae en la cajita de lo que es malo, de lo que tocó el diablo, de lo que no deberíamos de estar haciendo, ¿no? Muy distinto, tal vez si pensamos en los chismes, ¿no? Cuando le inventamos algo a alguien, pues bueno, eso sí es una injuria total, ¿no? Eso, por supuesto que le estamos haciendo un daño y por supuesto que nosotros lo estamos empezando, pero si tenemos una mala opinión de alguien y la comentamos con alguien de nuestra confianza, con alguien cercano, o a veces hasta nosotros mismos, realmente qué de malo tiene ese acto. Fíjese cómo vamos polarizando nuestro pensamiento, aún en las cosas más básicas. Y esto tiene que ver con toda la enseñanza que se nos fue dando de qué es lo bueno y qué es lo malo en esos pequeños momentos que a veces dejamos pasar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos.
Desde tu Mirada. Les recuerdo que tenemos nuestro número de WhatsApp, es 333-822-3208 y tenemos los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Por si usted quiere hacer un comentario, alguna queja, debatirnos, decirnos que estamos súper mal o que estamos súper bien, ahí tiene las vías de contacto. También ya estamos conectados en internet en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada, de igual manera en Twitter en @Desde tu Mirada y nuestro correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. Nos están haciendo llegar una participación. Oralia nos dice: el tema me queda como anillo al dedo. Felicidades por el programa. Muchas gracias, Oralia. Estamos hablando el día de hoy sobre fe y fanatismo. Y antes del bloque comercial le estaba explicando un poquito de cómo se va generando esta conciencia moral en nosotros y cómo estos pequeños detalles, este tipo de comentarios que se nos van haciendo, van constituyendo esta parte de la moralidad. Y es bastante interesante porque se va planteando que en nuestra infancia es cuando se generan este tipo de estructuras principalmente. Y sí, ahí es en donde se van empezando a formar. Y principalmente con otras actividades, no solamente con la, digamos, con la introducción o con los conceptos de lo bueno y de lo malo. Se va estableciendo un concepto de ley alrededor de los accesos que tengamos a nuestros familiares, de nuestros espacios, de cosas que no se hablan, pero que se van actuando constantemente en nuestra infancia. Por ejemplo, cómo desde un principio se va estableciendo nuestra diferenciación de ser hombre o ser mujer, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad de género? Esto es importantísimo también para este tipo de estructuras. Y estaríamos pensando entonces que a final de cuentas como adultos tendríamos una conciencia moral de niños. Y esto es algo que me perturba un poco pensarlo, porque por supuesto que ahí es en donde se va engendrando el super yo, pero si pensáramos que hasta ahí quedó, pues realmente, como le digo, llegaríamos a ser adultos con una conciencia moral infantil. Y hay muchos adultos que así llegan. Este tipo de comportamientos que vemos, si no hay ningún tránsito alrededor, me paso el alto. Si no hay cámaras, me voy al triple de la velocidad máxima. Si me dan mal el cambio, me lo quedo. Este tipo de cosas son cosas sumamente infantiles alrededor de este concepto, no porque digamos que son cosas de niños, sino porque es este tipo de conciencia moral de un niño. Si no me ven, no está mal. Dicen que si no hay testigo, no hay delito, ¿no? Y esto es una manera realmente infantil, retrógrada de pensar. Pero nos quedaríamos con esta idea, pues bueno, es que es algo que se engendra cuando somos niños. Digamos que lo que se va sembrando cuando somos niños son las bases de esa conciencia moral. Y aún así, digamos que se va poniendo una piedra angular en esa estructura que nos va a poder servir como referencia. Esto es algo que me parece muy importante y a lo largo de nuestra vida, esta conciencia va generando nuevas estructuras, va generando, digamos, una manera ya madura de juzgar y de criticarnos, tanto a nosotros mismos como al exterior, porque también tendremos que pensar que esta misma conciencia moral digamos que más bien el super yo, nos va sirviendo alrededor del concepto que nosotros tenemos de nosotros, nos va haciendo un referente, si yo soy una buena persona o soy una mala persona, si soy un buen estudiante, si soy un buen hijo, si soy un buen esposo. Y una vez más, todo esto va girando alrededor de esos primeros conceptos infantiles que fuimos recabando. Porque ahora volvemos a ver, es que no sé por qué mi matrimonio no funcionó, si yo estaba trabajando, si yo estaba llegando temprano a mi casa, y pues a final de cuentas, ¿qué más se necesita para que un matrimonio super? Ahí tenemos otra vez un super yo infantil. ¿Por qué? Porque el autoconcepto, lo que nosotros vamos pensando como necesidad de nosotros mismos para calificarnos como buenos, es que hagamos esas tareas tan concretas. Cuando ya estamos enfrente de una relación de pareja, que deberíamos de pensar que es algo más complejo que estar llevando nueces a la madriguera. Esto es algo que nos va involucrando con la persona, que tiene que ver con nuestros afectos, con un tipo de inteligencia distinto. Pero nos quedamos con esta idea, es que si yo hice todo lo posible, ¿por qué no funcionó? Y nos quedamos perplejos de la misma manera en cómo nos vamos desarrollando en el ambiente profesional. Es que si yo llevé todas las tareas, ¿por qué reprobé el examen? No, porque no tiene una cosa que ver con la otra, ¿sí ve? Pero, una vez más, tenemos esta concepción infantil, que si no se va madurando, justamente, se va quedando infantil. Y podemos ver personas en puestos altísimos de gobierno, de empresas, de educación, de todo,
con una conciencia moral infantil. Y esto tendríamos que pensar alrededor del tema que estamos abordando ahora. ¿Qué pasa alrededor de esta fe y fanatismo que realmente nos puede llegar a obstaculizar en ese aspecto? ¿Por qué? Porque si nos añadimos solamente a estos preceptos alrededor de la fe, ¿no? Dígase la fe que quieran, no estamos hablando de una religión en específico, de qué es lo que necesito para ser bueno. Por ejemplo, no robar, no matar, pero ¿qué se habla de fraude ahí? No, yo no robé, le sobraba. No, yo no lo maté, se me atravesó, ¿no? Él se lo buscó, entonces ahí sí ya podría argumentar. Fíjese cómo, si nos vamos quedando con esto, ese super yo infantil solamente se hace de herramientas para mantenerse infantilizado, no para crecer éticamente. Claro. Y bueno, digamos que como tú decías, ¿no, José Luis? Podemos ver a personas ya adultas y en puestos importantes, etcétera, cargados de amuletos, ¿no? Por ejemplo, cargados de miedo, cargados de supersticiones, a final de cuentas. ¿Qué pasa entonces con el terreno de la fe? Que la fe suena a algo mucho menos destructivo que el fanatismo, ¿no? Y aunque van de la mano, de alguna manera lo es, ¿no? No, cuando estamos hablando de fe, no necesariamente estamos hablando de un grado de fanatismo, ¿no? Como tal. ¿Qué cae en el terreno de la fe? Melanie Klein hablaba de estos primeros momentos de la vida que ya en muchas ocasiones te hemos comentado, quizás recuerdes, en donde el recién nacido se da cuenta de que no depende de él el ser alimentado, el ser cobijado y el sobrevivir, a final de cuentas, que depende de otro. Y esto le genera un malestar terrible, como nos generaría a cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible que algo tan necesario como el alimento, como el techo, como la protección, no se la pueda proveer él mismo? Está a expensas de otra persona, del buen genio de otra persona, de las ganas, del tiempo de otra persona. Y si la otra persona no tiene ganas, no tiene tiempo, no está de buen genio, muero. Esto pondría de mal humor a cualquiera. Melanie Klein decía que cuando se va entendiendo esto, digamos, sí, esto significa una frustración muy fundamental en todos nosotros, pero ahí se van experimentando, se van dividiendo las experiencias de bienestar y de malestar, tal cual en bueno y malo, ¿no? Pero como un bueno y un malo separados, así como hablamos de pronto de que ya nos sale un angelito por aquí y nos da el buen consejo, y luego el diablito por el otro lado y nos da un mal consejo. Eso se llama escisión. Esa es la forma justamente de pensar infantil. ¿Por qué? Porque el mundo está escindido, está partido en dos, en bueno y malo. La mamá también está escindida. Tiene, digamos, en su experiencia interna, una mamá buena, que es la que sí le da de comer, lo chiquea, lo ama, lo quiere, y la mamá mala, que es la que se queda dormida, de pronto se le pasa de caliente el biberón y hace todas las cosas malas. No son la misma. En su experiencia, es una mamá buena y una mamá mala. Lo cual es una percepción escindida otra vez de la realidad. Y cuando finalmente el niño puede ir adquiriendo confianza, es cuando las experiencias repetidas de bienestar, tenemos las experiencias de bienestar y las de malestar, cuando las experiencias repetidas de bienestar van armando como una secuencia repetible. ¿Qué pasa entonces? La personita se va dando cuenta de que hay espacios de malestar, dígase soledad, dígase frío, dígase hambre, dígase humedad en su pañal. Pero a esos momentos de malestar siempre sobreviene un momento de bienestar. Que a la mamá se le puede hacer tarde, pero nunca
eso se prolonga demasiado. Entonces quedan como abrazados, quedan cobijados esos momentos de malestar en esta cadenita que le da confianza. Y entonces, digamos, que se establece el primer patrón de confianza o de fe, digamos. Sabe que va a venir a rescatarlo, aunque no tenga nada lógico para corroborarlo, confía en la madre. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. El día de mañana lo retomaremos. Y bueno, comentábamos entonces, ¿en dónde está el espacio de la fe? Y bueno, comentábamos a propósito de esta experiencia muy inicial en la vida, de una cierta confianza. ¿Qué produce esta confianza? Un confort, un saber que se puede estar bien, que se va a estar bien. Realmente no hay nada que sepamos de cierto. Nada que sepamos de cierto. Incluso las ciencias más exactas van teniendo ciertas modificaciones a lo largo de los años. Simplemente poco a poco se van acercando de forma más exacta a la verdad, pero no podemos estar 100% seguros de las cosas. Esto, si nos ponemos a pensar a propósito de la cantidad de planetas que corresponden a nuestro sistema solar, puede que no nos angustie demasiado, ¿no? Que nos avisen que uno sí era o que no era. Pero esto, si nos ponemos a pensar en cuanto a si voy a vivir el día de mañana, sí nos puede angustiar bastante, porque eso tampoco lo sabemos, ni siquiera el día de mañana, ¿no? Dentro de unas horas, tampoco lo sabemos en realidad. ¿Qué pasa con esto? Y esto no es algo tampoco que podamos corroborar. Podemos hacer un montón de cosas, sí, para preservar nuestro bienestar. Podemos tener una buena alimentación, una buena actividad, podemos evitar lugares y actividades de riesgo, podemos hacer muchas cosas que van a ir apuntando definitivamente a tener más posibilidades de que vivamos mejor y más, ¿no? Pero no lo podemos saber de cierto, no podemos saber de cierto si va a caer un rayo o no tenemos idea. ¿Y qué tendríamos que hacer con eso? Justamente ahí, en ese espacio, es donde entra esta sensación de bienestar interno que puede experimentar, que ponía en el ejemplo de este niño, ¿no? El niño no sabe si la mamá se va a quedar dormida o si a lo mejor se quedó atrapada en el tráfico y no sé, no va a poder regresar en 2 horas y el niño la está esperando para la cena, ¿no? Realmente no lo sabe, pero eso no le angustia per se, no le angustia antes de tiempo. Y mientras que va transcurriendo el tiempo, va a tener un margen de tolerancia amplio porque tiene la experiencia repetida de que su mamá constantemente llega a casa, ¿no? Igual va a llegar, quién sabe por qué se tardó o qué estará pasando, sí se va a empezar a poner ansioso, pero sabe que va a regresar. Justamente en esa sensación de bienestar es en donde podría caber esa especie de convencimiento sin fundamento de nosotros, de que vamos a estar bien. Y esto no es destructivo, en el sentido de que si nosotros pensáramos todos los días que a lo mejor hoy es el último día, ay, pues qué flojera me daría hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Si de todas maneras todos nos vamos a morir. Pues sí, pero el chiste es disfrutar el trayecto, ¿no? Y tratar de alargarlo, de aplazarlo lo más posible. Ahí entra esto. Sin embargo, este confort también nos es ofrecido
por esa persona que nos fue criando, que nos fue enseñando. Porque si esta mamá o esta persona que estaba a cargo del niño era una persona en efecto muy caótica y en efecto a veces estaba de buenas y sí la de comer, pero otras veces estaba muy enojada y ahí lo dejaba llorando en la cuna porque ya estaba harta de que lloraba. Entonces no existe esta cadenita que nos vaya hilando y que nos vaya dando ese confort y esa seguridad de que las cosas van a estar bien, de que yo voy a seguir con bienestar en el futuro. Y digamos que me voy agarrando de sustitutos, me voy agarrando como de amuletos en lugar de eso. Podemos ver estos adultos que no pueden soltar su ojo de venado porque se sienten angustiadísimos, verdaderamente sienten que saben, la mayoría saben que no tiene sentido alguno, pero de todas maneras, a nivel sensación, sienten que algo terrible les va a pasar si lo pierden, ¿no? Ujú. Y aquí, bueno, yo creo que nos está evocando a pensar, entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con la fe? Al final de cuentas es algo que se nos ha promovido durante años y años como que es una de las cosas más puras que podemos tener como seres humanos, que es una necesidad que tenemos como seres humanos y que debemos de alguna manera promoverla, ¿no? Promoverla dentro de nuestro comportamiento. Y ahí, pues con todas estas cosas que estamos diciendo, igual y nos suena bastante difícil de creer, ¿no? Digo, si nos ha estado siguiendo, el día de mañana vamos a continuar con este tema, a ver cómo es que se va introduciendo esto en nuestra infancia, en nuestra vida. Y ahí es justamente cuando tendríamos que rescatar lo que habíamos estado hablando del pensamiento crítico. No quiere decir que si nosotros somos seres intelectuales o somos seres pensantes, críticos, no vamos a tener fe. Esto es una cosa bastante importante de señalar. ¿Por qué? Porque la fe, digamos que se va colocando en todas estas partes en las que nosotros no tenemos respuesta, ¿no? Por ahí hay alguien que se burla, que dice, es que todos son ateos hasta que se está cayendo el avión. Eso nos da una visión más o menos de dónde sale la necesidad de la fe. ¿Sí ve? Por más que podamos decir, no, bueno, es que no tienen creencias fuertes o lo demás, cuando decimos que nuestras creencias son fuertes, de la misma manera podríamos estar hablando de que hay una parte de nuestro conocimiento que está extremadamente debilitado para verse sostenido con la fe. Y aún así, vamos a ver que aparece esto. Por más seres superintelectuales que seamos, esto se va planteando como una alternativa de nuestro pensamiento ante la ignorancia y ante la indefensión que podemos sentir alrededor de tantas cosas que nos van tocando vivir. Esto, digamos que es inesquivable como seres humanos. Esto lo podríamos pensar como un subproducto de nuestra neurosis. Esto es un subproducto de nuestra civilización, porque hay hasta el que dice, es que deberíamos de erradicar las religiones porque son las que generan la regla y los demás, las que generan las guerras. Los que generan las guerras somos nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de actuar. No una cosa de los que hacemos, sino el todo. No nada más se necesita una pieza para armar un rompecabezas tan complejo como es la guerra, o un asesinato, o tantas cosas. Hay muchísimos factores, no podríamos pensar que es esto nada más. Sin embargo, esto que le voy diciendo que todos vamos acudiendo a esta parte en nuestra indefensión, no quiere decir que sea la mejor alternativa. Esto es algo importante también de pensar. Y que aún que tengamos toda esta estructura de pensamiento y esta forma crítica de pensar, hay cosas que nos gustan creer. Pero ahí es en donde deberíamos de plantear esa diferencia, donde deberíamos de ver esa frontera. Son cosas que yo quiero creer, que yo decido creer, y eso no lo hace verdad. Esa es toda la diferencia que tendríamos que tener alrededor de qué tan congruentes somos con nuestros pensamientos y con nuestra manera de hablar de la fe. A mí me gustaría que vivir para siempre, ¿no? Podríamos pensar en esto. A mí me gustaría vivir para siempre, ya sea aquí o en otro mundo cuando me muera. A mí me gusta pensar eso, pero eso no lo hace cierto. Y que lo diga mucha gente tampoco lo hace verdad. Esto es algo que tendríamos que pensar. ¿Por qué? Porque si no, se va estructurando a manera de delirio
esta parte tan natural que es el poner nuestra fe en lo desconocido, en esas situaciones de angustia, se va estructurando como un delirio en el cual, si yo quiero pensar que voy a vivir para siempre, si yo quisiera vivir para siempre, entonces, ¿qué tendría que hacer para vivir para siempre? Pero ya ve cómo ya voy construyéndole alrededor a mi deseo. ¿Qué tendría que hacer? Pues bueno, supongo que si soy malo no me lo merezco. No me lo merezco bajo qué estándares, ¿verdad? Pero bueno, seguimos construyendo alrededor de nuestras fantasías. Y entonces si hago esto o si no hago aquello, y nos perdemos. Nos perdemos en nuestra propia fantasía y eso es lo peligroso, que despeguemos de la realidad. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.